¿Cómo puedo conseguir una pensión de incapacidad permanente total? Seguidamente, en este vídeo lo vamos a explicar. Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, impugnación o reclamación de altas médicas que podamos considerar indebidas, tramitación y obtención de grados de discapacidad y, en general, asuntos relacionados con reclamaciones frente a la seguridad social y de tipo laboral. Y vamos a responder una pregunta que podemos decir que es la pregunta más habitual a la que nos enfrentamos en el día a día de nuestro despacho de abogados. Y es que mucha gente, a través del correo electrónico, en consultas telefónicas o bien en consultas presenciales en el despacho, nos cuentan su caso, nos cuentan qué le pasa, nos cuentan qué limitaciones tiene y nos preguntan: ¿podría conseguir una incapacidad permanente total para mi trabajo habitual? Si consigo esa pensión, ¿podría trabajar en otra actividad? Pues bien, para responder a esta pregunta que hacemos o que respondemos habitualmente todos los días en el despacho, tenemos que decir que, en primer lugar, tenemos que definir a qué nos referimos cuando hablamos de incapacidad permanente total para el trabajo habitual. La ley define este tipo de incapacidad como el caso en que una persona sufre una serie de limitaciones, de patologías, que le impiden realizar todas o las tareas fundamentales de su trabajo habitual. Es decir, no puede realizar su trabajo habitual. Por lo tanto, son dos conceptos importantes: el no poder tener limitaciones que impiden realizar las tareas propias del trabajo habitual. Tenemos que tener esas limitaciones y tenemos también que saber cómo influyen esas limitaciones a la hora de realizar nuestro trabajo habitual. Si las limitaciones que tenemos nos impiden realizar nuestro trabajo, podríamos solicitar una incapacidad permanente total, porque, como hemos dicho, está relacionada con el trabajo habitual. De ello deriva la importancia de determinar en cada caso en concreto cuál es el trabajo habitual de la persona. Normalmente esto es sencillo. Una persona es camarero, es mecánico, es abogado, es director de recursos humanos, la actividad que sea. Y normalmente pues es una actividad que está claramente definida. A veces, y sobre todo en el mercado laboral que tenemos desde hace ya años en España, nos encontramos con que una persona pues, puede tener en un año muchísimos trabajos, 3, 4 trabajos, incluso más. Hay personas que hemos visto vidas laborales de contratos de una semana, de unos días, en diferentes actividades. Entonces, claro, ahí surge la pregunta: ¿y cuál es el trabajo habitual en mi caso en particular? Porque he trabajado en 7 trabajos diferentes en el último año. Pues bien, tanto la ley como la jurisprudencia considera que el trabajo habitual es el que se ha realizado por el trabajador o trabajadora más tiempo durante el último año. Tendremos que coger la vida laboral de cada persona y averiguar en el último año cuál es la actividad que se ha desarrollado durante más tiempo. Y esa es la que deberemos considerar como trabajo habitual. Y esto es muy importante, porque dependiendo del trabajo que se considere como trabajo habitual y de las limitaciones que tenga la persona, así serán nuestras posibilidades de reclamar una pensión. Imaginemos una persona que tiene problemas de columna, que está limitado para coger peso y que ha trabajado en el último año como mozo de almacén y también como administrativo. Entonces, claro, esas limitaciones podrán tener incidencia en el trabajo de mozo de almacén, porque es un trabajo donde los requerimientos de esfuerzo físico son muy intensos. Pero en un trabajo de tipo administrativo, de auxiliar administrativo, por ejemplo, no se realizan esfuerzos físicos intensos con columna lumbar. Si ese es el trabajo, tendremos más dificultades e incluso a lo mejor no podemos reclamarlo, siempre dependiendo del análisis de cada caso en concreto, porque hay patologías de columna que impiden trabajar también como auxiliar administrativo. Pero estamos hablando simplemente a título informativo o con carácter genérico, ¿no? Es importante determinar, por tanto, cuál es el trabajo habitual en estos casos. Ya digo que muchas veces, en la mayoría, no es necesario hacer tantas averiguaciones, porque está claro, pero en otras sí, y por lo tanto ese es el tema. Entonces,
¿Cómo puedo conseguir una incapacidad permanente total para mi trabajo habitual? Pues demostrando que en mi trabajo habitual no puedo realizarlo porque sufro unas limitaciones que son crónicas, definitivas y que no tienen margen de mejora ninguno. Si eso lo demostramos, y esas limitaciones nos impiden realizar este trabajo. Eso es lo que tenemos que demostrar. ¿Cómo se demuestra? Pues con informes médicos. Informes médicos, a ser posible, de los especialistas que están tratando a la persona que sufre esas limitaciones. También son muy relevantes los informes de pruebas objetivas de tipo médico, como por ejemplo resonancias magnéticas, electromiografías, radiografías, gamografías óseas, la patología, la prueba que en cada caso en concreto esté indicada. Hay casos en los que no es necesario ese tipo de pruebas, en otros sí. En definitiva, es un estudio integral de las limitaciones, por un lado, que sufre la persona y de los requerimientos que se le exigen en su trabajo. Y el abogado ahí lo que tiene que hacer es combinar ambos conceptos, limitaciones y requerimientos del trabajo habitual, y determinar si podemos o no solicitar una pensión, porque podemos demostrar o no lo podemos demostrar que está limitado para hacer su trabajo, que no lo puede realizar. Respondiendo a la siguiente pregunta, que hemos también planteado al principio, ¿podría trabajar en otra actividad diferente aún consiguiendo una incapacidad permanente total? Si es compatible, desde luego que sí. Es decir, si yo consigo una incapacidad permanente total porque estoy limitado para hacer esfuerzos físicos intensos, por ejemplo, en un trabajo del campo, de peón agrícola, ¿podría trabajar de peón en la construcción? Evidentemente no, no sería compatible, porque el peón de la construcción tiene unos requerimientos de tipo físico similares a los que han motivado que me reconozcan la incapacidad de peón agrícola. ¿Podría trabajar de vigilante? Pues habría que analizar el caso en concreto y en principio podría ser viable, pero no podemos dar una receta, es decir, hay que estudiar el caso. Tendríamos que ver cómo es el trabajo que va a realizar, qué requerimientos físicos tiene y cómo son las limitaciones que han dado lugar al reconocimiento de la incapacidad permanente total. Analizando la situación en concreto de forma individualizada, podríamos dar un consejo y decir si es o no compatible esa actividad laboral con percibir la pensión. Por lo tanto, tenemos que decir que hay que analizar el caso en concreto. No podemos decir, tal trabajo es seguro compatible con esta pensión de incapacidad. No, hay muchos tipos de trabajo. Cada pensión de incapacidad permanente total para el trabajo habitual depende de cada persona en concreto y por lo tanto no caben recetas generalistas ni uniformes, sino estudiar el caso en concreto. Terminamos el vídeo como siempre lo hacemos, poniendo de manifiesto que en nuestro despacho la primera consulta a través del correo electrónico es gratuita. Envíen su pregunta a la dirección que viene en este vídeo y le responderemos a la mayor brevedad. Y asimismo en nuestro despacho valoramos su caso totalmente gratis. Es decir, usted puede enviarnos un correo electrónico, porque esta valoración es a través del correo electrónico, donde nos cuenten su situación, donde nos cuenten cuál es su problema y cuál es su trabajo. Y nosotros estudiaremos si en ese caso que usted nos está planteando y según nuestra experiencia profesional, podríamos o no solicitar una incapacidad permanente. Sin más, espero que el vídeo le haya gustado y hasta el siguiente vídeo.